Porque pasé unos minutos en el baño durante las horas de trabajo, mi cheque de $7,000 se redujo a solo $1,200. Fui con mi jefe para exigir justicia. Se reclinó en su silla de cuero, luciendo una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Las imágenes de seguridad del mes pasado muestran que pasaste un total de 40 minutos en el baño, dijo, con una voz que destilaba sarcasmo. Supongo que no estabas cerrando tratos ahí dentro, ¿verdad? Nueva política de la empresa. Cada minuto en el cubículo te cuesta $100. Como empleado senior, Leo, deberías dar el ejemplo. De hecho, fui considerado contigo en los cálculos. Yo había sido la columna vertebral de esta empresa durante 5 años. Personalmente, había conseguido tratos por valor de más de 100 millones. Ahora, mis derechos humanos más básicos estaban siendo arrebatados por un abuso de poder. Cuando no estallé de inmediato, su sonrisa se volvió fría y afilada. Si no te gusta, vete. ¿De verdad crees que no podemos encontrar a alguien que te reemplace? Y no lo olvides, tu acuerdo de no competencia de 5 años no ha expirado. Nadie en esta ciudad se atrevería a contratarte. No discutí, solo lo miré, sabiendo que mi contrato en realidad expiraba en exactamente 5 días. No tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. No dejaba de incomodar. Leo Bennett, has estado con nosotros por años. Ya deberías conocer las reglas. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar un buen trabajo en estos días? Te estoy tratando como a un viejo amigo al simplemente recortar tu sueldo. Cualquier otro habría sido despedido en el acto. Ambos somos hombres. Sé exactamente cuánto debería tomar un viaje al baño. No pude evitar soltar una risa seca. Durante 5 años, había vivido y respirado para esta empresa. Trabajaba hasta tarde todas las noches, obsesionándome con cada contrato. Incontables competidores habían intentado reclutarme, ofreciéndose a pagar mis penalizaciones de salida. Pero me quedé por lealtad. Incluso a falta de 5 días para que terminara mi contrato, había planeado renovar. Pero al mirar su rostro soberbio, me di cuenta de lo iluso que había sido. Me arrojó ese indignante cheque al pecho. Revoloteó hasta el suelo. Piénsalo. ¿Te quedas o te vas? Recogí el papel. Mi expresión era completamente inexpresiva. Lo entiendo. No volveré a usar el baño durante las horas de trabajo. Parpadeó, claramente sorprendido de que me estuviera rindiendo tan fácilmente. Pero al verme derrotado, soltó una risita triunfante. Así me gusta más. No desperdicies ni un solo segundo de mi tiempo. Mientras caminaba hacia la puerta, me lanzó un último insulto por la espalda. No entiendo por qué estos trabajadores de bajo nivel intentan hacerse los duros. Al final, siempre vuelven pidiendo 1000 disculpas solo para mantener sus ingresos sanos. Odio a la gente que hace un espectáculo. Apreté la mandíbula y salí sin decir una palabra. Fuera de la oficina, el resto del equipo estaba zumbando con la emoción del día de pago. Cuando vieron mi cara, las charlas se apagaron. El nuevo pasante, Luke Miller, que además resultaba ser el sobrino del jefe, se acercó a mí con arrogancia. Sin preguntar, me arrebató el cheque de la mano. «¡Guau, Leo! ¿Solo 1,200?» gritó, fingiendo asombro. «Eso es menos de lo que cuestan mis zapatillas nuevas. Pensé que eras el jugador más valioso de este lugar. ¡Hombre! Realmente has tocado fondo». Paseó el trozo de papel por la oficina, burlándose de mí. «¿Perdiste una gran cuenta hoy, Leo? ¿Silas finalmente se cansó de tus errores?» Una de las administradoras senior, Brenda, me puso una mano en el hombro. «Leo, ¿qué pasó? Tiene que haber un error». Forcé una sonrisa tensa. Nueva política de la empresa. $100 por cada minuto pasado en el baño. La sala se quedó en silencio. Brenda pareció confundida. «¿De qué estás hablando? Nunca he oído hablar de esa regla». Mi corazón se encogió. Mis sospechas se confirmaron. «Muy bien todos, escuchen», gritó Silas Miller mientras salía de su oficina. Miró alrededor de la habitación con falsa autoridad. «Tenemos una nueva política. Una multa de $100 por cada minuto en el baño. La pusimos a prueba con el líder de nuestro equipo, Leo. Este mes los resultados fueron geniales para la productividad, así que la implementaremos para todos a partir del próximo mes. Además, algunas personas no deberían pensar que pueden dar órdenes a otros solo porque han estado aquí un tiempo. Sigan las reglas y hagan su propio trabajo». Me dio una palmada en el hombro con mano dura. «Leo trabaja en equipo. Se está sacrificando por el equipo, ¿verdad?» Me quedé allí,
paralizado por su pura audacia. Me estaba atacando específicamente a mí. Solo me redujo el sueldo a mí, y luego me usó como chivo expiatorio para intimidar a todos los demás. Pero Silas tenía muy mala memoria. Olvidó que mi contrato de 5 años terminaba en menos de una semana. Y olvidó que yo era quien había estado haciendo el trabajo de su sobrino durante meses. Si él quería jugar sucio, yo había terminado de ser el chico bueno. Saqué mi teléfono y respondí a un mensaje de nuestro mayor rival, Zenith Solutions. Me voy en 5 días. Estaré allí el lunes por la mañana. El reclutador de Zenith estaba encantado. No esperaban que cambiara de bando tan rápido. Siendo cauteloso, pregunté por el paquete de compensación. La respuesta llegó al instante. No te preocupes por el dinero. Solo trae tu talento y podrás ponerle precio. Dejé escapar un largo y lento suspiro. El peso sobre mis hombros comenzó a desaparecer. Pasé la tarde trabajando a un ritmo normal. Sin mis descansos habituales para ir al baño, mi eficiencia en realidad disminuyó porque estaba muy tenso. Pero bueno, esas eran las reglas. Alrededor de las 5, un compañero de trabajo se acercó para pedirme ayuda con un cliente difícil. Normalmente, habría intervenido de inmediato. Siempre creí que si a la empresa le iba bien, a todos nos iba bien. Solía agotarme para asegurarme de que cada trato se cerrara, incluso si no era mi responsabilidad. Pero después de ser multado por una necesidad humana básica, finalmente me di cuenta de que solo era un número para ellos. ¿Por qué debería agotarme por un jefe que me cobraba hasta por ir al baño aquí? Miré al compañero de trabajo encogiéndome de hombros a modo de disculpa. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. ¿Por qué no? Realmente necesitamos tu magia en esto. ¿No escuchaste al jefe esta mañana? Me tienen con la correa corta. Si te estoy ayudando, podría pensar que estoy holgazaneando. Mi sueldo ya es una broma. Si pierdo más, le estaré pagando a la empresa para trabajar aquí. Tengo que preocuparme por mí mismo ahora. Se quedó atónito, pero no insistió. Simplemente se alejó, con aspecto derrotado. A las 7 en punto, apagué mi computadora. No me quedé hasta tarde para arreglar los errores de los demás. Mi carga de trabajo se sintió increíblemente ligera por primera vez en años. Fue sorprendente cuánto estrés desapareció cuando me dejó de importar. Salí del edificio con un paso ligero. La brisa del atardecer se sentía increíble. Ni siquiera llamé a un Uber. Solo tomé una bicicleta de la ciudad y me dirigí hacia el supermercado. Durante 5 años, apenas había visto el atardecer que no fuera desde la ventana de mi oficina. Había estado viviendo en una jaula que yo mismo construí. Llegué a casa, preparé una comida de verdad y tomé una ducha larga y caliente. Nada de ensaladas preenvasadas, nada de comida para llevar fría. Había desarrollado problemas estomacales crónicos debido a años de beber por estrés y saltarme comidas por los clientes. Eso se terminó hoy. Iba a cuidarme. Estaba a punto de buscar algunas recetas para mañana cuando mi teléfono empezó a vibrar como loco. Llamadas perdidas, notificaciones de Slack, mensajes de grupo, todo estaba colapsando. Abrí el chat grupal. Era un mar de notificaciones rojas. Leo, contesta tu teléfono. Es una emergencia. Silas se está volviendo loco. ¿Dónde estás? Justo en el momento indicado. El nombre de Silas Miller brilló en mi pantalla. Esperé unos segundos y luego contesté. Los gritos empezaron incluso antes de que me acercara el teléfono a la oreja. Leo Bennett. ¿Dónde te metiste hoy? Te fuiste antes de terminar el informe. Esa es otra deducción de $1,000. Mantuve mi voz calmada y firme. Revisa tus datos, Silas. Mi trabajo asignado estaba terminado. Envié los archivos a todo el equipo antes de irme. De hecho, por respeto a ti, me quedé 5 minutos después de las 7. Pero no te preocupes por pagarme esas horas extras. Lo consideraré un regalo. Ambos somos hombres. Sé lo difícil que es dirigir un negocio. Soy un tipo muy razonable, Silas. Tú lo sabes. Colgué antes de que pudiera responder. Se sintió mejor que cualquier bono que hubiera recibido jamás. El silencio al otro lado de la línea fue como la calma antes de un huracán. Mientras esperaba la siguiente explosión, me desplacé por el chat de grupo de la oficina. Aparentemente, sin mí allí para llevarlos de la mano, el gran trato en el que estaban trabajando se desmoronó. La empresa perdió un contrato masivo y el CEO había llamado personalmente a Silas para darle una fuerte corrección. Como yo no estaba allí para manejar el exceso de trabajo,
La carga de trabajo de todos los demás se había duplicado. No pudieron manejar la presión. Toda la oficina estaba en un estado de caos total. Solo se dieron cuenta de cuánto hacía en realidad cuando dejé de hacerlo. Puse mi teléfono en no molestar y me fui a la cama. A la mañana siguiente entré a la oficina exactamente a las 9 en punto. Ni un segundo antes. Silas me estaba esperando. Puso una cara falsa y amigable. Leo, no estamos administrando una prisión aquí. No hay necesidad de salir corriendo por la puerta en el instante en que el reloj marca las 7. Nunca te habías ido antes de las 9 p.m. en 5 años. ¿Qué cambió ayer? Sé honesto conmigo. Si tienes un problema con mi liderazgo, podemos hablarlo. Simplemente no me di cuenta de que un hombre adulto pudiera ser tan sensible por un pequeño recorte salarial. Sentí una fría sonrisa de suficiencia formándose en mi mente. Finalmente estaba sintiendo la presión. No quería despedirme porque era demasiado valioso, pero quería mantenerme bajo su control. Pensó que podía intimidarme para que me quedara porque olvidó que mi contrato estaba por expirar. Mantuve mi rostro neutral. No tengo ningún problema en absoluto, Silas. Hemos trabajado juntos durante años. ¿Por qué guardaría rencor? Parecía aliviado, pero luego giró de inmediato. Tomó un bolígrafo y restó otros $200 de mi cuenta en su portapapeles. Lo siento, Leo. Ayer les dije a todos que teníamos que llegar temprano hoy. No estabas aquí, así que llegas tarde. Abrí la boca para discutir, pero me interrumpió. Oh, lo olvidé. No estuviste en la reunión nocturna porque te fuiste temprano, así que no escuchaste el anuncio. La próxima vez, revisa tus mensajes después de hora. No te pierdas las cosas importantes. ¿Entendido? Dijo las dos últimas palabras con un tono fuertemente amenazador. Era un claro movimiento de poder. Arrojó una gruesa carpeta sobre mi escritorio. Me voy a un viaje de negocios. Te harás cargo de esta cuenta. Es una nueva licitación. El cliente es duro, pero ya has lidiado con ellos antes. Quiero que guíes a mi sobrino Luke en el proceso. Asegúrate de que consiga la victoria. La próxima semana licitaremos contra Zenith Solutions. Estaré allí para la presentación final. Cuando ganemos, no intentes robar el protagonismo. Dale al chico la oportunidad de brillar. ¿De acuerdo? Ni siquiera esperó una respuesta antes de dirigirse al ascensor. Estaba jugando un juego astuto. Quería que yo hiciera todo el trabajo duro para que su sobrino pudiera llevarse el crédito y, eventualmente, quitarme el puesto. Siempre había estado celoso de lo mucho que el CEO me respetaba. Quería ir relegándome, pero no se dio cuenta de que hoy era martes. Mi contrato expiraba en 3 días. No iba a tocar esa carpeta. En 3 días estaría trabajando para la competencia. No iba a filtrar secretos comerciales. Eso era ilegal, pero definitivamente iba a dejar que fracasaran por sí mismos. Estaré en esa reunión de licitación, Silas, susurré al aire vacío, pero no estaré sentado en tu mesa. Luke Miller entró a mi cubículo y agarró la carpeta. Lo seguí afuera e inmediatamente se puso a la defensiva, pensando que yo estaba intentando tomar el control. Mira, Leo, este es un asunto importante, dijo, inflando el pecho. Mi tío dijo que yo soy el líder en esto. Tú solo eres el asistente. Así que, quédate en tu lugar. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi corazón. Había estado tratando de averiguar cómo distanciarme de este proyecto. El chico acababa de hacer el trabajo por mí. Más tarde esa tarde, comencé a plantar semillas en la oficina. Brenda, dije lo suficientemente alto para que Luke me escuchara. Escuché que este nuevo contrato es el más grande del año. El CEO lo está supervisando personalmente. Quien cierre esto tiene básicamente garantizado un gran ascenso y un enorme bono. Brenda asintió de acuerdo. Luke no dijo nada, pero vi que sus ojos se iluminaron de codicia. Justo antes del final del día, vino a mi escritorio. Leo, como yo soy el líder en esto, he decidido que no necesito tu ayuda, dijo arrogantemente. Le diré a mi tío que lo manejé solo. Fingí estar furioso. Luke, ¿qué te pasa? ¿Me estás haciendo a un lado? Si esto sale mal, ¿vas a culparme a mí? Se puso nervioso. Bien, ¿qué quieres? Sonreí. Firma esto. Es una declaración formal que dice que no tuve ninguna participación en la licitación, los precios ni la estrategia para este proyecto. De esa manera, si ganas, la gloria es toda tuya, y si pierdes, no es culpa mía. Dudó por un segundo. Luego garabateó su nombre y lo selló con su sello oficial. Guardé el papel a salvo en mi bolso.
Mi boleto dorado de salida. Durante los días siguientes, observé a Luke y su pequeño equipo de asistentes batallar con la licitación. Pasé mi tiempo empacando en silencio mis artículos personales y documentando todo. Me aseguré de tomar capturas de pantalla de los chats de grupo que probaban que había sido excluido del proyecto. Finalmente, llegó el viernes. Mi contrato había terminado oficialmente. Mientras caminaba hacia la salida con mi caja de pertenencias, varios compañeros de trabajo parecían tristes de verme ir. Pero Luke estaba sonriendo, pensando que me habían despedido. Se acercó a mi escritorio por última vez. ¿Es este el camino de la vergüenza, Leo? ¿Silas finalmente te dejó sin empleo? Oye, si necesitas trabajo como repartidor o algo así, avísame. Podría tener algunos contactos. Ni siquiera lo miré. Simplemente salí del edificio. Fue agridulce, pero estaba listo para un nuevo comienzo. La guerra de ofertas era en 3 días. No pasé el fin de semana descansando. Lo pasé preparándome para mi nuevo rol en Zenith. No solo hacía esto por despecho, lo hacía para demostrar mi valor y asegurar mi futuro. Llegó el lunes por la mañana. Entré a la sede corporativa donde se celebraba la licitación, flanqueado por el equipo de Zenith Solutions. Luke y su equipo estaban justo detrás de nosotros. Antes de que comenzara la reunión, sentí un calambre de nervios en el estómago y me escabullí al baño. Debido a eso, no vi llegar a Silas y a su CEO. Para cuando entré a la sala de conferencias, la reunión ya estaba comenzando. Podía ver el pánico en el rostro de Luke desde el otro lado de la habitación. Había 3 empresas compitiendo. La primera terminó rápidamente. Luego fue el turno de Luke. Silas Miller y el CEO de su empresa estaban sentados en la parte de atrás. Silas me vio de pie con el equipo de Zenith. «Leo Bennett, ¿qué te encuentras haciendo ahí?», soltó, lo suficientemente alto para que la mitad de la sala lo escuchara. «Sube aquí y ayuda a tu equipo». La sala entera se giró hacia mí. Sentí 30 pares de ojos clavados en mi espalda mientras caminaba tranquilamente hacia la mesa donde estaba sentado el equipo de Zenith Solutions. No hacia Silas, no hacia Luke, hacia mi nuevo lugar. «Silas», dije sin elevar la voz, «mi contrato contigo expiró el viernes. Hoy soy empleado de Zenith Solutions. Estoy exactamente donde debo estar». El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el rostro de Silas pasaba del rojo encendido al blanco pálido en cuestión de segundos. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Era la primera vez en 5 años que lo veía sin respuesta. Su CEO, Raymond Holt, un hombre de 60 años con el cabello plateado y la mirada fría de quien ha visto demasiadas guerras corporativas, frunció el ceño lentamente y se inclinó hacia Silas para susurrarle algo al oído. Luke, en cambio, estaba paralizado de pie al frente de la sala, con la presentación cargada en la pantalla detrás de él y una expresión que combinaba confusión, pánico y rabia en proporciones iguales. Tenía la carpeta abierta frente a él, pero era evidente que los números que miraba no le decían nada. Llevaba semanas sin estudiarlos porque asumió que yo haría el trabajo sucio. El moderador del proceso de licitación, un hombre neutro del comité de adquisiciones del cliente, tosió suavemente. ¿Podemos continuar? Le corresponde el turno a la presentación de Miller & Associates. Luke parpadeó. Tragó saliva. Acomodó el nudo de su corbata con un gesto nervioso que delataba todo. «Sí, claro», dijo, con una voz que intentaba sonar segura, pero salió 2 tonos más aguda de lo normal. «Gracias». Yo me senté al lado de la directora de estrategia de Zenith, Clara Voss, y abrí mi portátil con calma. Clara me deslizó una libreta y un bolígrafo por la mesa sin decir nada. Era una profesional. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Luke comenzó su presentación. Los primeros 2 minutos fueron relativamente decentes, el tipo de apertura genérica que cualquier pasante podría haber preparado con una plantilla de PowerPoint. Pero cuando llegó a la sección de precios y márgenes, empezó a tropezar. Citó cifras que contradecían sus propias diapositivas. Mencionó un porcentaje de retorno que era técnicamente imposible dado el modelo de costos que había presentado 30 segundos antes. Desde mi asiento, anoté cada inconsistencia. No lo hice para humillarlo. Lo hice porque era mi trabajo. Porque ahora trabajaba para el otro lado de esa mesa, y mi obligación era ganar. Silas lo notó. Me miraba desde el fondo de la sala con una mezcla de furia y algo que, si lo hubiera conocido menos, podría haber confundido con miedo. Pero lo conocía perfectamente.
Lo que veía en sus ojos no era miedo. Era el cálculo frenético de alguien que acaba de darse cuenta de que metió la mano en una trampa. Durante 5 años me había visto como un recurso, una herramienta que podía presionar, reducir, manipular, nunca como un rival. Y ahora yo estaba sentado al otro lado de la mesa, con todos sus secretos en la cabeza y ninguna obligación legal de protegerlos. El moderador interrumpió a Luke con una pregunta técnica sobre las condiciones de entrega. Luke buscó la respuesta en sus papeles. No la encontró. Miró hacia donde estaba su tío con una expresión de súplica silenciosa. Silas se puso de pie. «Con el permiso del comité», dijo, con su voz de jefe recuperada a medias. «Me gustaría hacer una aclaración sobre nuestra propuesta». El moderador levantó una mano. «Señor Miller, el protocolo establece que solo el presentador designado puede intervenir durante su turno. Si necesitan un receso, puedo concederles 5 minutos». «No es necesario», cortó Silas, volviéndose a sentar con la mandíbula apretada. Luke continuó, o intentó continuar, pero el daño ya estaba hecho. La sala había visto la grieta. Cuando finalmente terminó, el aplauso fue educado y frío. El tipo de aplauso que la gente da cuando no quiere ser descortés pero no tiene nada genuino que celebrar. Luego fue nuestro turno. Me puse de pie junto a Clara y al director comercial de Zenith, Marcus Chen. Mientras Marcus conectaba el portátil al proyector, me acerqué al tablero y escribí 3 números con un marcador azul, sin diapositivas, sin plantillas. «Estos son los únicos 3 números que importan en esta licitación», dije. «El costo real de implementación, el margen neto proyectado a 18 meses y el índice de riesgo operativo ajustado por temporada. Todo lo demás es decoración». Vi cómo Raymond Holt, el CEO de Miller & Associates, se enderezaba en su silla. Vi cómo uno de los miembros del comité dejaba de tomar notas y nos miraba directamente. Y vi cómo Silas Miller apretaba el bolígrafo en su mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Hablé durante 16 minutos, sin notas, sin titubeos. Cada cifra era mía. Había pasado el fin de semana construyendo esta propuesta desde cero, no porque Zenith me lo pidiera, sino porque lo que estaba en juego lo merecía. Porque yo lo merecía. Porque 5 años de hacer el trabajo de otros mientras alguien más se llevaba el crédito, me habían enseñado exactamente cómo se ve una propuesta ganadora desde adentro. Cuando terminé, el silencio fue diferente al de Luke. Este silencio era el tipo que viene después de que algo impresiona a la gente y necesita un segundo para procesar lo que acaba de ver. El moderador revisó sus notas. «Gracias, Zenith Solutions. Tomaremos un receso de 20 minutos antes de la deliberación final». Mientras la sala se dispersaba, Silas cruzó el espacio hacia mí con pasos rápidos y controlados. Luke lo seguía 2 pasos atrás como una sombra. «Leo», dijo Silas en voz baja, con una sonrisa forzada para quien pudiera estar mirando. «Esto es una locura. Sabes que tenemos historia. Sabes que te valoro. Lo del cheque fue un malentendido, podemos hablarlo. Vuelve. Te doy un aumento del 15% y borramos todo esto». Lo miré. El mismo hombre que me arrojó un cheque de $1,200 al pecho y me dijo que me fuera si no me gustaba. El mismo que me usó de ejemplo delante de toda la oficina. El mismo que me puso a entrenar a su sobrino para que me reemplazara. «Silas», respondí en voz igualmente baja. «Hace exactamente 11 días me dijiste que si no me gustaba, me fuera. Que podías reemplazarme fácilmente. Que nadie en esta ciudad se atrevería a contratarme». Hice una pausa. «Tuviste razón en una cosa. Me fui. En las otras 2, aquí estoy». Me di la vuelta y caminé hacia la mesa de café al fondo de la sala. Escuché a Luke detrás de mí, susurrándole algo furioso a su tío. Escuché la respuesta tensa de Silas. No me molesté en descifrar las palabras. Serví una taza de café. La sostuve con ambas manos. La sala seguía zumbando a mi alrededor con conversaciones que no me incumbían todavía. Fuera de las ventanas, la ciudad brillaba bajo un sol de lunes por la mañana. Pensé en el atardecer del jueves pasado, pedaleando hacia casa en esa bicicleta prestada, sintiendo la brisa por primera vez en años. Pensé en la cena que me preparé, en la ducha larga, en el sueño sin pesadillas. Pensé en el papel que Luke había firmado, guardado en mi bolso. Pensé en los 5 años que le di a un hombre que nunca me vio como persona. Y luego dejé de pensar en Silas Miller por completo, porque el moderador regresó a la sala
y anunció que la deliberación estaba a punto de comenzar. Quedaban 20 minutos para que todo cambiara. Los usé bien. Mientras el comité se retiraba a su sala de deliberación y el resto de los participantes llenaba el espacio con conversaciones nerviosas y café malo, me quedé de pie junto a la ventana con mi taza en la mano y los ojos en la ciudad. No era indiferencia. Era concentración. Había aprendido en 5 años de cierres bajo presión que la mente más fría en la sala siempre tenía ventaja. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi izquierda. «Trabajo limpio, Bennett». Me giré. Raymond Holt estaba de pie a medio metro de mí, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y una expresión que no era exactamente cálida pero tampoco hostil. Era la expresión de un hombre que evalúa lo que tiene delante antes de decidir qué hacer con ello. Raymond Holt, 62 años, fundador y CEO de Miller & Associates, el hombre que le había dado a Silas el cargo de director regional hace 4 años porque eran cuñados. Yo lo había visto exactamente 3 veces en mi vida, siempre desde lejos, siempre en eventos donde él daba la mano y yo era el empleado anónimo detrás del contrato que había cerrado. «Gracias», respondí sin exagerar el tono. Dio un pequeño sorbo a su café. Miró hacia donde estaba Silas, al otro lado de la sala, hablando en voz baja con Luke con gestos tensos. «¿Cuánto tiempo llevas con Zenith?», preguntó sin mirarme. «Desde esta mañana, oficialmente». «Mi primer día», asintió despacio. «Silas me dijo que te habías ido por diferencias personales, que eras un empleado difícil, que habías intentado sabotear la licitación antes de marcharte». Mantuve mi voz completamente plana. «Silas puede decirle lo que quiera». «Ya lo sé». Por fin me miró. «Por eso vine a hablar contigo yo». Abrí mi bolso con calma y saqué 3 documentos. El primero era el papel firmado por Luke, con su sello, declarando que yo no había tenido ninguna participación en la licitación de Miller & Associates. El segundo era una captura de pantalla del chat grupal de la oficina, con fecha y hora, donde Silas anunciaba la política de los $100 por minuto en el baño y me nombraba explícitamente como el primer caso de prueba. El tercero era un resumen de mis 5 años de contratos, con los números de cada trato que había cerrado y la firma del cliente correspondiente. Documentación que había mantenido por costumbre, sin saber nunca que algún día la necesitaría. Se los entregué sin decir nada. Raymond los leyó despacio, no con prisa, con la atención meticulosa de alguien que ha tomado decisiones importantes durante décadas y sabe que cada detalle cuenta. Cuando llegó a la política del baño, algo en su expresión cambió. No fue ira exactamente, fue algo más frío, el tipo de reacción que tiene un hombre cuando descubre que alguien bajo su nombre ha estado haciendo algo que lo avergüenza. ¿Tienes más documentación como esta? Tengo capturas de 22 meses de conversaciones, Raymond. Las organicé el fin de semana. Me devolvió los papeles. No los necesito. Ya vi suficiente esta mañana. Se terminó el café y puso la taza en la mesa con cuidado. No te estoy pidiendo que hagas nada distinto a lo que ya estás haciendo, Bennett. Gana tu licitación. Eso es tuyo. Pero quiero que sepas que cuando esto termine, voy a tener una conversación muy larga con mi director regional. Se alejó hacia el fondo de la sala sin agregar nada más. Me quedé mirando el punto donde había estado parado. Clara Voss se acercó por mi lado izquierdo en cuanto él desapareció. «¿Qué te dijo?», preguntó en voz baja. «Que ganemos», respondí. Sonrió levemente. «Entonces hagámoslo bien». Los siguientes 10 minutos los pasamos en un rincón, los 3. Clara, Marcus y yo. Sin portátiles, sin diapositivas. Solo hablando. Marcus tenía una preocupación legítima. El cliente había mostrado interés en nuestra propuesta, pero uno de los miembros del comité había hecho una pregunta durante el receso sobre los plazos de implementación que sugería que Miller & Associates había prometido algo en conversaciones previas fuera del proceso formal. Si eso era cierto, teníamos que anticiparlo. ¿Sabes qué prometieron?, me preguntó Marcus. Lo sabía. Había visto la carpeta que Silas le arrojó a Luke. La había hojeado antes de que Luke me la arrebatara. 9 meses de implementación. Era una cifra imposible para el tamaño del proyecto. Habían prometido lo que el cliente quería escuchar sin verificar si podían cumplirlo. Prometieron 9 meses, dije. Clara y Marcus intercambiaron una mirada. Nosotros propusimos 14, dijo Clara. Y es el plazo correcto, respondí. Si el cliente pregunta, no competimos en velocidad, competimos en certeza.
9 meses de Miller & Associates significa retrasos, sobrecostos y un segundo contrato de emergencia dentro de un año. 14 meses de Zenith significa entrega real, sin sorpresas. Marcus asintió despacio. Eso lo decimos si preguntan. Van a preguntar, dije. Y tenía razón. Cuando el moderador nos llamó de vuelta a la sala para la ronda de preguntas finales, la tercera pregunta del comité fue exactamente esa. Plazos. Garantías. Contingencias. Luke respondió primero, con la confianza artificial de alguien que ha memorizado una respuesta sin entenderla. 9 meses. El cliente asintió con una sonrisa que no significaba aprobación, sino reconocimiento de que alguien les había dicho lo que querían oír. Cuando me tocó a mí, no me puse de pie de inmediato. Tomé un segundo. Solo uno. Pero fue el tipo de segundo que cambia el peso de una sala. 14 meses. Dije, y les voy a explicar exactamente por qué ese número los protege a ustedes más que cualquier otra cifra que hayan escuchado hoy. Hablé durante 7 minutos sobre riesgos operativos, sobre contingencias contractuales, sobre los 3 proyectos en el sector donde una promesa de plazo agresivo había resultado en penalidades millonarias para el cliente. No mencioné a Miller & Associates, no hice falta. El comité tomó notas. Silas no. Silas me miraba fijo desde su asiento como si estuviera calculando cuánto daño podía hacer todavía. Como si todavía creyera que había una jugada que lo salvaría. Era el mismo rostro que había puesto cuando me arrojó el cheque, la misma convicción ciega de que el poder que ejercía era permanente, que las personas que pisaba no tenían a dónde ir. Entonces el moderador anunció otro receso breve antes de la deliberación final. 15 minutos. Me excusé y salí al pasillo. Empujé la puerta del baño. Las luces fluorescentes parpadearon una vez y se estabilizaron. El silencio era casi perfecto comparado con el ruido de la sala. Me lavé las manos despacio. Levanté la vista al espejo. Y fue ahí, en ese baño de un edificio corporativo que no pertenecía ni a Silas ni a mí, donde el círculo completo de los últimos 11 días se cerró frente a mis ojos de golpe. 11 días atrás, había estado en otro baño, en otro edificio, y había salido con un cheque de $1,200 en la mano, y la voz de mi jefe diciéndome que no perdiera ni un segundo de su tiempo. $100 por minuto. Eso era lo que valía mi presencia humana para él. Eso era lo que había costado mi necesidad de existir. Y ahora estaba parado en ese mismo lugar, en el único espacio donde los relojes no cuentan y los jefes no miran, a menos de 15 minutos de cerrar el contrato más grande del año, bajo el nombre de la empresa que él nunca creyó que me contrataría. En el baño, a tiempo de la empresa. Sonreí al espejo. A veces el universo tiene sentido del humor. Sequé mis manos. Doblé el papel de servilleta con cuidado. Lo deposité en el cesto. Salí al pasillo. Quedaban 12 minutos. Los usé para no hacer nada. Me senté en una silla del pasillo, apoyé los codos en las rodillas y respiré. Sin revisar el teléfono, sin repasar cifras, sin ensayar respuestas. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho. Lo que viniera ahora dependía del comité, y el comité ya había visto lo que necesitaba ver. Cuando el moderador abrió las puertas, entré el último. La sala tenía una energía diferente, el tipo de quietud tensa que precede a una decisión. Los miembros del comité estaban sentados con las carpetas cerradas frente a ellos, lo cual era una señal. Cuando las carpetas están cerradas, la mente ya está hecha. Me senté. Crucé las manos sobre la mesa. El moderador carraspeó. El comité ha revisado ambas propuestas en detalle. Antes de anunciar la decisión, quisiera darle a cada parte la oportunidad de una declaración final. 2 minutos. Miller & Associates primero. Luke se puso de pie. Vi el instante exacto en que su confianza lo abandonó. Fue sutil, solo un parpadeo, una fracción de segundo en que sus ojos buscaron a su tío en el fondo de la sala. Silas le hizo un gesto mínimo con la cabeza. Adelante. Luke habló durante 2 minutos. Repitió los puntos principales de su presentación con la fluidez mecánica de alguien que ha memorizado un guión sin comprenderlo. Mencionó la trayectoria de Miller & Associates, los años de experiencia, la confianza del mercado. Terminó con una frase sobre asociaciones a largo plazo que sonó sacada directamente de una plantilla de Internet. El comité asintió con cortesía uniforme. Luego me miraron a mí. Me puse de pie sin prisa. No voy a repetir lo que ya presenté.
dije. El comité lo tiene por escrito y puede revisarlo cuando quiera. Solo quiero agregar una cosa. Hice una pausa breve. Ustedes no están eligiendo entre dos empresas. Están eligiendo entre dos tipos de promesa. Una que les dice lo que quieren escuchar y una que les dice lo que necesitan saber. Zenith Solutions elige siempre la segunda opción. Y eso, a largo plazo, es la única diferencia que importa. Me senté. 30 segundos. Había usado 30 de mis 120 segundos. Clara me miró de reojo. Marcus contuvo una sonrisa. El moderador consultó brevemente con sus colegas. 3 intercambios de miradas. Uno de ellos bajó la vista a sus notas una última vez. Luego el moderador enderezó los papeles frente a él con ese gesto formal que antecede a los anuncios que cambian contratos. El comité ha decidido adjudicar la licitación a Zenith Solutions. El ruido que siguió fue mínimo. Un aplauso contenido de nuestro lado. Apretones de mano entre Clara y Marcus. Alguien del equipo de Zenith susurró algo que no llegué a escuchar porque en ese momento estaba mirando al fondo de la sala. Silas Miller estaba de pie, inmóvil. No aplaudía, no hablaba, solo miraba el punto fijo frente a él, con la expresión de alguien que acaba de calcular, demasiado tarde, el verdadero costo de una decisión tomada hace 11 días en una oficina de cuero con una sonrisa falsa. Luke recogía sus papeles con movimientos rígidos y mecánicos. El filo de su arrogancia había desaparecido por completo. Sin el barniz de la confianza prestada, era lo que siempre había sido. Un chico joven sin habilidades reales que había confundido el apellido con el mérito. Raymond Holt cruzó la sala hacia Silas con pasos lentos y deliberados. No era el paso de alguien que va a consolar, era el paso de alguien que ha tomado una decisión y viene a comunicarla. No pude escuchar lo que le dijo. No necesitaba escucharlo. Lo vi en la postura de Silas, que se fue encogiendo milímetro a milímetro mientras Raymond hablaba. Lo vi en cómo sus manos, que siempre habían estado ocupadas con algún bolígrafo o algún gesto de autoridad, ahora colgaban quietas a los lados. Lo vi en el momento en que Silas intentó interrumpir y Raymond levantó una mano sin apresuramiento y siguió hablando. Me acerqué al moderador para firmar los documentos iniciales del proceso. Mientras lo hacía, Brenda me mandó un mensaje. Lo leí entre firma y firma. Leo. El CEO de Raymond acaba de llamar a la oficina preguntando por los registros de nómina del último año. Todos estamos asustados. ¿Tú sabes algo? Escribí una respuesta corta. Cuida tu trabajo, Brenda. Tú no hiciste nada malo. La guardé y volví a los documentos. Cuando terminé de firmar, levanté la vista y vi que Silas seguía al fondo de la sala, pero ahora estaba solo. Raymond se había ido. Luke se había ido. El equipo de Miller & Associates se había dispersado hacia el ascensor en pequeños grupos silenciosos. Silas me miraba desde la distancia, con una expresión que reconocí de inmediato. Era la misma que yo había tenido 11 días atrás, parado frente a su escritorio con un cheque de $1,200 en la mano, sin estallar, sin discutir, sin darle la satisfacción de verme roto. La expresión de alguien que acaba de entender que perdió, pero todavía no sabe cuánto. Me puse el saco. Recogí mi bolso. Me giré hacia Clara y le estreché la mano. Buen primer día, dijo ella. El primero de muchos, respondí. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Pero a 2 pasos de la puerta, el teléfono vibró. Era un número que no tenía guardado. Lo reconocí igual. Era Silas. Lo dejé vibrar. Empujé la puerta del edificio y salí a la calle. El sol de mediodía era directo y limpio. Caminé media cuadra antes de escuchar mis propios pasos y notar que había otro par detrás de los míos. Bennett. Me detuve. No porque la voz me sorprendiera, sino porque ya sabía que esto iba a pasar. Silas no era el tipo de hombre que acepta una derrota sin intentar una última maniobra. Me giré despacio. Estaba sin saco, con la corbata aflojada. Era la primera vez en 5 años que lo veía sin la armadura completa, y la diferencia era notable. Sin el escritorio, sin la silla de cuero, sin el edificio detrás de él dándole contexto, era simplemente un hombre de mediana edad en la acera, con el rostro enrojecido por el esfuerzo de alcanzarme. «Necesito hablar contigo», dijo, intentando recuperar el tono de autoridad. «Ya sé», respondí. «Por eso te contesté la llamada». Parpadeó. «¿No contestaste?» «No, pero sabía que ibas a bajar igual». Se quedó un segundo sin saber cómo reencuadrar la conversación. Era su debilidad central,
la que siempre había tenido y nunca reconoció. Necesitaba controlar el marco de cada intercambio, y cuando no podía, se desorientaba. «¡Mira!», empezó bajando la voz como si hubiera cámaras. «Lo que pasó adentro fue un golpe duro. Lo entiendo, pero tú y yo llevamos 5 años trabajando juntos. Eso vale algo. Raymond está exagerando, ya voy a hablar con él y...» Silas se detuvo. Raymond no está exagerando. Raymond está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Metí la mano en el bolso y saqué el papel que Luke había firmado. Lo sostuve entre los dos sin dárselo. «Hace 4 días tu sobrino firmó esto. Declaración formal donde consta que yo no tuve ninguna participación en la licitación, ni en los precios, ni en la estrategia, ni en la presentación. Él lo firmó con su sello porque quería toda la gloria para sí mismo. Esta mañana, cuando Zenith ganó, ese documento quedó como el registro oficial de quién tomó las decisiones que llevaron a Miller & Associates a perder el contrato más grande del año». Silas miró el papel. Vi cómo los engranajes giraban detrás de sus ojos. «Eso se puede anular. Ya se lo entregué a Raymond antes de que comenzara la reunión. Lo dije sin énfasis, como un dato más, junto con las capturas de los chats, la política del baño, los registros de nómina de los últimos 6 meses. Todo». El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que piensa, era el silencio de alguien que cuenta el daño. «¿Por qué?», preguntó finalmente, y en esa palabra había algo que casi nunca había escuchado en su voz. Algo parecido a una pregunta genuina. «Porque me lo pediste tú», frunció el ceño. «Hace 11 días», continué, «me arrojaste un cheque al pecho, y me dijiste que si no me gustaba, me fuera. Me dijiste que podías reemplazarme fácilmente, que nadie en esta ciudad se atrevería a contratarme. Me llamaste perro, frente a todo el equipo». Abrí el bolso y saqué el cheque de $1,200, sin dobleces. Lo había guardado plano, exactamente como lo recogí del suelo. Nunca lo cobré. Me lo quedé como recordatorio de lo que le pasa a un hombre cuando confunde la lealtad con la sumisión. Se lo puse en la mano. Él lo recibió por reflejo, sin entender todavía para qué. «Ese cheque es lo único que te devuelvo, Silas. Quédatelo. Es tuyo». Dio un paso hacia mí. El último intento. «Leo, escúchame. Tú construiste esa empresa tanto como yo. Ambos lo sabemos. Si me caigo, la reputación del departamento se cae contigo. Los clientes te asocian a Miller & Associates, no a Zenith. Necesitas...». «Ambos somos hombres», lo interrumpí. Se congeló. Era la frase que él había usado 2 veces, una para justificar la multa del baño, otra para decirme que debería conocer las reglas. La había pronunciado como si fuera una forma de complicidad, como si compartir género fuera una moneda de cambio. «Ambos somos hombres», repetí. «Así que los dos sabemos exactamente lo que está pasando aquí. No necesito explicártelo. Y tú no necesitas pedirme que me calle, porque ya es tarde para eso. Raymond tiene todo. El proceso ya empezó». Lo dejé con el cheque en la mano y caminé hacia la esquina. No me llamó, no intentó seguirme. 3 semanas después, Brenda me mandó un mensaje largo. Lo leí en mi escritorio nuevo, en la sede de Zenith, con una taza de café que nadie me había cronometrado. Silas había sido removido de su cargo como director regional. La investigación interna de Raymond encontró irregularidades en los reportes de gastos de los últimos 2 años, viajes facturados como reuniones de clientes que nunca existieron, bonos aprobados para sí mismo fuera del ciclo oficial. Nada que yo le hubiera dicho a Raymond, porque yo no sabía eso. Pero cuando abres una puerta, nunca sabes todo lo que hay adentro. Luke fue transferido a una sucursal administrativa en otra ciudad. Sin equipo, sin clientes, sin apellido que lo protegiera en un edificio donde nadie lo conocía. La política del baño fue revocada al día siguiente de que Raymond vio los documentos. A todos los empleados afectados se les reintegró lo descontado. Brenda me dijo que varios del equipo estaban en proceso de consultar con recursos humanos sobre el periodo en que la política había estado vigente. No me involucré. No era mi batalla. Lo que sí era mío era esto. La primera semana en Zenith cerramos 2 contratos medianos que yo traje desde mis contactos anteriores. Clientes con quienes había trabajado durante años, que siguieron mi número cuando cambié de empresa porque la confianza es personal antes de ser corporativa.
Clara me miró en la reunión de cierre con una expresión que no necesitaba palabras. El viernes de esa semana salí a las 5 en punto. Tomé la bicicleta de la ciudad. Pedalé sin prisa hacia el supermercado. Compré los ingredientes para una cena real, con tiempo y sin culpa. El atardecer era anaranjado y largo, del tipo que solo se ve cuando no estás mirando desde una ventana de oficina. No pensé en Silas. No porque lo hubiera perdonado ni porque hubiera olvidado, sino porque los hombres que necesitan controlarte solo tienen poder mientras tú lo permites. El día que recogí ese cheque del suelo y prometí no volver a usar el baño, en mi cabeza ya había tomado la única decisión que importaba. Todo lo demás fue consecuencia. Había pasado 5 años construyendo el éxito de alguien que nunca me vio como persona. Y cuando finalmente me vio, solo fue para calcular cuánto podía quitarme antes de que me fuera. La lección no fue que deba desconfiar de todos. La lección fue más simple y más difícil al mismo tiempo. Ningún trabajo, ningún contrato, ningún cheque vale el precio de olvidar lo que uno vale. Porque cuando tú no lo sabes, siempre habrá alguien dispuesto a decirte que vales $1,200. Y la única respuesta correcta a eso es recoger el papel del suelo, guardarlo en el bolsillo y saber con certeza que no es el final de tu historia, es el principio.